Buenas a todos, soy Natalia Tello Burgos, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada y profesora de secundaria en el Colegio de la Presentación de Guadix. A continuación voy a presentar para esta nueva edición del Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas la ponencia titulada Las artes plásticas como materia vehicular para el estudio de música, historia e inglés en educación secundaria obligatoria. El trabajo que presento se enmarca en el simposio denominado como Herramientas docentes para el fomento de la cooperación, la creatividad y el pensamiento crítico, y forma parte de las acciones formativas llevadas a cabo en el Colegio de Nuestra Señora de la Presentación de Guadix desde el área de las artes plásticas e implicando de manera activa a diferentes docentes y materias. La estructura de esta presentación va a consistir en una breve introducción sobre las características de este trabajo. A continuación se presentarán los objetivos generales y específicos que se han pretendido alcanzar fundamentalmente a través de la coordinación y cooperación entre diferentes áreas de conocimiento, seguidos de algunas de las actividades realizadas en este curso. Para ello se explicará la metodología fundamental llevada a cabo, los contenidos trabajados y se mostrarán algunos de los resultados obtenidos. Seguidamente se expondrá el tipo de evaluación junto con las valoraciones del propio alumnado, ambas tan importantes para valorar no solo la adquisición de contenidos y competencias, sino también el impacto que han tenido estas actividades en los grupos y las posibilidades de mejora o incluso el descarte de algunas actividades para futuros cursos. Finalmente se procederá a formular las conclusiones principales. La educación en el ámbito artístico permite trabajar fácilmente el currículo previsto para la materia de educación plástica, visual y audiovisual en colaboración y coordinación con prácticamente todas las áreas de estudio. La coordinación entre asignaturas supone un paso adelante en el aprendizaje académico a todos los niveles, ya que de esta manera el alumnado no se enfrenta a materias aisladas, sino que cada una de ellas se complementa al resto, aplicando así los conocimientos adquiridos tanto a nivel de contenidos como de las competencias que se alcanzan. De este modo, consideramos que si se trabaja en actividades o proyectos de mayor envergadura de forma coordinada, los estudiantes realizarán el mismo esfuerzo para alcanzar las competencias genéricas y específicas de cada materia, apreciando al mismo tiempo que los contenidos de las materias se complementan y se coordinan y que se les está evaluando por procesos de aprendizaje que son complementarios para la adquisición de un conocimiento integral. Con respecto a los objetivos, consideramos que la coordinación tiene como meta generar un mayor aprendizaje tanto de las competencias genéricas como específicas de cada materia implicada y además permite producir una serie de sinergias de las que se obtiene un beneficio directo en los estudiantes. También se pretende fomentar la comprensión de lo estudiado y la puesta en práctica de lo aprendido en las diferentes materias, así como promover la creatividad como motor para resolver problemas. Con respecto a los objetivos de evaluación de estas acciones formativas, se considera de gran importancia el análisis de los resultados para la valoración del nivel de aprendizaje por parte del alumnado y del profesorado, así como su nivel de satisfacción. Todo ello con la intención de comprobar si se obtiene o no un aprendizaje más profundo y duradero en el tiempo. Finalmente, definir propuestas de mejora tanto de las actividades realizadas como de los mecanismos de coordinación entre las materias. En el caso que nos ocupa, se van a presentar las acciones formativas en las que, teniendo como eje principal la materia de educación plástica, se ha contribuido de manera práctica en la adquisición de contenido, en la consolidación de vocabulario y, en general, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de materias como son la música, con la creación de un proyecto audiovisual, la historia, con la producción de una fototeca y, por último, el inglés, con la elaboración de labbooks. Para el desarrollo de los contenidos de comunicación audiovisual de la asignatura de Educación Plástica se ha llevado a cabo un proyecto de audiovisuales en coordinación con la materia de música en segundo de la ESO. Dentro de los objetivos de etapa previstos para la educación secundaria se encuentra el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, junto con la adquisición de nociones básicas también en el campo de la tecnología. Por ello, se han empleado no solo herramientas tecnológicas como móviles y ordenadores, sino que también se ha promovido la búsqueda de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y acceder a los recursos en la red.
El proyecto se realizó tomando como tema el Día del Libro y ha contado con diversas fases trabajadas en las dos asignaturas. Desde la materia de educación plástica, en primer lugar, se facilitó al alumnado teoría sobre los contenidos del bloque de comunicación audiovisual, suministrando pequeñas píldoras de información, pero eso sí, sobre todo realizando tareas individuales para trabajar el tema. Una vez presentadas las nociones básicas sobre las estructuras del lenguaje visual, la imagen secuencial, los planos, movimientos de cámara, etc., se conformaron los equipos de carácter heterogéneo de un máximo de 4 personas. Cada miembro asumió un rol aparte de las funciones de trabajo general que se esperaba de ellos. Roles como el del portavoz, el experto, si lo hubiera, el cámara, el minero para la búsqueda de información, tanto en la web como en los libros, o el inspector para la supervisión de los trabajos. De esta manera no solo se trabaja en el proyecto, sino que cada alumno se responsabiliza de su parte y además se exige tanto a sí mismo como al grupo. De esta forma se consiguió que todos se volcaran en su trabajo y se preocuparan por sacarlo adelante, y se evitaron casi en su totalidad los problemas de los trabajos en grupo, donde a veces todo el peso del trabajo recae en una sola persona. Una vez repartidas las tareas y explicada la actividad, durante 6 sesiones de trabajo se trabajó en la creación de un cortometraje en stop motion mediante la aplicación móvil gratuita Stop Motion Studio. En la primera sesión se elaboró un guión que luego se completaría durante toda la realización del proyecto para la creación de un storyboard. En las siguientes se fabricaron los escenarios, se seleccionaron los personajes y en las últimas sesiones se acometió el rodaje del corto. Una vez realizado el corto, desde la materia de música se introduce el tema de los efectos sonoros y la importancia de la música para la expresión de las ideas y de las sensaciones en el universo cinematográfico, y se realiza un proceso de investigación de los diferentes bancos de música y sonido encontrados en la web libres de derechos, aprovechando así para incluir conceptos como los derechos de autor o el software libre y la cultura libres. A partir de ahí se trabaja en diferentes programas de sonido y de edición de vídeo para la realización del proyecto al completo. Todo ello en el aula de informática. Finalmente, los proyectos terminados se presentaron en clase junto con una memoria de trabajo y el alumno implicado realizó una selección mediante Google Forms de aquellos cortos que, en base a unos parámetros de calidad consensuados previamente y a partir de los conceptos trabajados, pasarían a formar parte del Festival de Cortometrajes de final de curso. Este festival tuvo lugar en la última semana, del 14 al 18 de junio, donde a través de un enlace web se pudieron visualizar los vídeos participantes a través de YouTube y seleccionar los mejores. Tras finalizar el festival, los 3 mejores cortos recibieron un premio en forma de juego de mesa para cada uno de los miembros de los equipos ganadores. Estos premios fueron posibles gracias a la colaboración de la juguetería Supermercado del Juguete de Granada. Con respecto a la materia de Geografía e Historia, la historia es una asignatura que requiere mayormente de memorización y de lectura comprensiva, cuestiones bastante complicadas para el alumnado, por lo que trabajar o apoyar el estudio de estos conceptos desde otra materia siempre es de gran ayuda. Uno de los objetivos de etapa directamente relacionado con ambas materias se encuentra recogido en la ley y considera que es importante conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, y así como el patrimonio artístico y cultural. Por ello, desde la materia de educación plástica se ha trabajado la teoría relativa a los principios compositivos y el formato fotográfico, apoyando mediante ejemplos a la teoría facilitada durante las clases de Geografía e Historia sobre el Renacimiento y en concreto sobre el patrimonio renacentista presente en la localidad de Guadix. Todo el contenido sobre los elementos renacentistas presentes en el patrimonio accitano se presentó previamente en la materia de Geografía e Historia, de manera que desde las artes plásticas y teniendo en cuenta conceptos como el equilibrio visual, los ritmos, los esquemas y los formatos compositivos estudiados, se realizasen fotografías en blanco y negro que mostraran un fragmento o una unidad al completo representativa de este periodo. Esta actividad ha consistido en la presentación de una fotografía por cada alumno, junto con un estudio compositivo y una valoración histórica que la enmarque y la sitúe en su localidad.
Las fotografías recogidas se están integrando en un archivo o fototeca en la que se catalogan y organizan para su posterior difusión en la web del centro y como material complementario de estudio para el resto del alumnado. Con respecto a la materia de inglés, resulta muy versátil a la hora de incorporar conceptos y temáticas para muchas actividades. Otro de los objetivos de etapa que se pretende alcanzar es el de comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Por lo tanto, se ha colaborado con la materia de inglés en diversas ocasiones, ya que además la asignatura de educación plástica se imparte de manera bilingüe. Aquí os presento la actividad de Labbook, entendiendo el Labbook como un libro creado por el estudiante en el que incluir información relativa a un tema y que sirve como material complementario para el estudio. Esta actividad se presentó como un mini proyecto basado en el aprendizaje por descubrimiento, en el que a través de talleres se experimentó con el color, su origen y sus mezclas, y se investigó sobre los seres mitológicos que más gustaban a los alumnos. Para esta actividad, desde la materia de educación plástica, se pudo desarrollar el tema del color, haciendo hincapié en cómo se perciben los colores, en su valor expresivo, junto con las armonías cromáticas. Y en la materia de inglés se trabajó el tema de los animales fantásticos, con vocabulario referente a las partes del cuerpo de animales y personas, así como a la naturaleza y los hábitats naturales. Cada actividad se ha evaluado conjuntamente por los profesores implicados en ellas. Por ello se han empleado distintos métodos de evaluación. En el caso de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, con un valor de 40% de la nota se ha tenido en cuenta el trabajo diario realizado en clase, la información traída de casa, la participación en todas las actividades y la entrega a tiempo de las tareas. También se han realizado pruebas escritas para la valoración del nivel de adquisición de contenidos con un valor de un 10% de la nota, y el resto de la nota ha dependido de las diferentes rúbricas en función de las actividades realizadas. Rúbricas como la evaluación de las unidades didácticas, rúbricas también para la evaluación del trabajo realizado por equipos, rúbricas para la autoevaluación del desempeño individual de cada alumno y finalmente rúbricas de la asignatura y de las actividades realizadas. Una vez analizados los resultados, las conclusiones alcanzadas son que la planificación docente y la coordinación de actividades entre asignaturas ha mejorado el rendimiento académico del alumnado, obteniendo unas calificaciones medias mejores. Que las metodologías docentes empleadas de manera coordinada han permitido la evolución de un mayor número de competencias y una mayor profundización en el desarrollo de los contenidos. Y que el alumnado ha valorado positivamente la coordinación de las asignaturas. Además, considera que ha aprendido más y estima como importante rentabilizar su tiempo y esfuerzo trabajando con diversas materias. Finalmente, en cuanto a lo que se debería mejorar, se ha observado que el alumno menos implicado abandona las asignaturas y no participa en los proyectos, sobre todo aquellos de mayor duración. Además, es necesario definir bien los objetivos y tareas correspondientes a cada asignatura, junto con la realización de un cronograma para evitar la descompensación de tareas y coordinar los tiempos y las actividades de manera más eficiente. Pues bien, esto es todo. Reciban un cordial saludo y muchas gracias por su atención.